Dios les bendiga. Hoy nuevamente para compartir una nueva enseñanza de la doctrina del mensaje de esta hora. Hemos venido hablando acerca de la doctrina de la deidad en los anteriores videos. Continuaremos con el tema del papel del Hijo, que tiene que ver con la doctrina de la deidad. Fíjese, el mismo Dios que bajó al jardín del Edén para tratar con sus hijos errados, ahora al final del tiempo ha descendido en este gran momento, en esta última hora, donde el tiempo se está mezclando con la eternidad. Dios mismo, este gran Jehová Elohim, ha descendido a nosotros con el libro de redención abierto, para que podamos tomarlo y comer de él, a fin de que seamos presentados como una novia gloriosa a ese Hijo. Y después Dios mismo se encarnará en su Hijo, donde lo coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura nos habla en el libro de Apocalipsis que iba a venir un ángel fuerte, que iba a descender un ángel fuerte. Eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, y que este ángel fuerte descendería con un librito abierto. El hermano Branham habló de ello. Pero primero vamos a leer las Escrituras y después comentaremos lo que el hermano Branham dice al respecto. Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjese, la Biblia no dice que el ángel fuerte sea Dios. Es el profeta de la última hora el que interpreta esta escritura y nos señala que ese ángel fuerte era Jesucristo, era el pilar de fuego, era el ángel del pacto. Nosotros podemos leer esta cita donde el hermano Branham se refiere a ello y dice en el mensaje: mi ángel irá delante de ti. Esa columna de fuego o el ángel fue el ángel del pacto. Yo creo que todos los ministros estarán de acuerdo con esto. Eso fue el ángel del pacto. Sí, fue el ángel del pacto. Entonces fue el Señor Jesús, fue Dios el Espíritu Santo. Entonces el hermano Branham está diciendo que el ángel del pacto es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesús. En videos anteriores nosotros hemos dicho y hemos hablado acerca del nombre de Dios, que Dios puso su nombre en su Hijo, y que hay un Jesús que es el Padre, y hay otro ser que es Jesús el Hijo, el cual es el que engendró al Señor, ¿no? Dios tiene su Hijo primogénito, al cual puso su nombre. Lo hemos dicho en videos anteriores. Para recordar solamente lo que estamos hablando, esta es la cita donde aparece ese comentario que estoy haciendo. Dios provee un lugar de adoración, por eso dice el hermano Branham: en su Hijo él puso su nombre. El nombre de Dios es Jesús, porque él vino en nombre de su Padre. Entonces tenemos, como dice el hermano Branham, Dios puso su nombre en su Hijo. Hay un Jesús que es el Padre y hay un Jesús que es el Hijo. Y la misma cita, en esta misma idea, viene en otro mensaje y señala: Jesús vino en el nombre de su Padre. Así que Jesús es el nombre de su Padre, porque él vino en nombre de su Padre. Entonces, ¿por qué estoy repasando estas citas? Porque yo quiero que usted entienda que cuando se dice que ese ángel fuerte es el Señor Jesús, no estamos hablando del Hijo de Dios. No estamos hablando de aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Yo no estoy hablando del Hijo de Dios. Este ángel fuerte es Dios mismo. Es el cuerpo espiritual de Dios, es el ángel del pacto. Estoy hablando de Jesús el Padre. Entonces, viendo la cita en el primer sello, el profeta habla acerca de este capítulo 10 de Apocalipsis,
y señala a él, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo, dice el hermano Branham, y sabemos que Cristo siempre es el mensajero a la iglesia. Él es llamado la columna de fuego, el ángel del pacto, y así por el estilo. Entonces, el hermano Branham dice que él es la columna de fuego, que él es Cristo. Cristo se aplica tanto al Padre como el que unge, y Cristo se aplica tanto al Hijo como el ungido. Una palabra griega que se puede usar también para los ungidos, que son los cristianos, ¿no? El Padre, el ungidor, el Hijo, el ungido, y los ungidos, los cristianos. Entonces, pero en este caso, estamos hablando que cuando él dice, nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo, está refiriéndose al Padre. Y sabemos que Cristo siempre es el mensajero de la iglesia. Él es llamado la columna de fuego, el ángel del pacto. Entonces, es lo que el hermano Branham está señalando y está dando una interpretación a las Escrituras. Porque la Escritura en ninguna parte, en ningún momento señala que ese sea Dios, pero el hermano Branham está señalando que ese es Dios. Y lo dije en anteriores videos, el hermano Branham dijo, mi ministerio es declarar que Dios está aquí. Este es mi ministerio, para declarar que Él está aquí, dice el hermano Branham. Entonces, esa promesa de que Dios tenía que descender tuvo cumplimiento en los días de la voz del séptimo ángel. Él descendió y Él hasta ahora, en estos tiempos, en este tiempo actual, todavía está en medio de nosotros, el pilar de fuego, el ángel del pacto, Dios mismo. Pero el ministerio del hermano Branham, justamente señalando de que ese era su ministerio, reconocer que Él estaba aquí. Tenemos en esta otra cita, dice el profeta, Señor, esa es la señal del fin. Mi ministerio es un ministerio diferente al de un pastor o al de un maestro. No lo soy. Si digo cosas mal, hermanos, perdónenme, no me refiero a ello. Pero ese es mi ministerio, para declararlo a Él, que Él está aquí. Entonces, mi querido hermano, ese mismo pilar de fuego que encontró a Pablo camino a Damasco, ese es ese mismo pilar de fuego que ha descendido el día de hoy. Y el profeta dice, en sus propias palabras, que Él está aquí para llevar a una iglesia a un entendimiento de todas esas verdades que han sido dadas a través de su mensajero. Y de esta manera, la novia tiene que llegar al entendimiento de toda la palabra para poder ser sacada en una gracia de rapto. Entonces, pero fíjese, el hermano Branham está diciendo, yo no soy un pastor, yo no soy un maestro, pero mi ministerio es declarar que Él está aquí. Fíjese, en ese mensaje, Israel en Egipto, ellos dicen, yo no necesito a nadie que me enseñe. Gloria a Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, entonces el Espíritu Santo estuvo equivocado cuando Él dijo que Él pondría en la iglesia maestros. Dios puso en la iglesia maestros, eso lo asienta. ¿Por qué Él puso maestros ahí? Si el Espíritu Santo va a hacer toda la enseñanza. Muy bien. Ve, lo que la gente necesita es que sus cerebros sean bautizados aparte de su agua. El hermano Branham está dando unas duras palabras refiriéndose que muchos predicadores, mucha gente, tienen un entendimiento distinto. Y muchos creen que no necesitan de un ministerio de enseñanza para venir a un entendimiento. Pero la promesa de Dios fue, así como Dios prometió un profeta en los últimos días, también es el ministerio de maestro tenía que estar en la iglesia para colocar estas cosas, ¿no?, que el hermano Branham había enseñado. Como lo escuchamos en uno de los videos, como Dios le dijo, como el hermano Branham le dijo al hermano Oliveira, parte el mensaje en pedacitos y dáselo al pueblo, porque tú conoces lo que yo entiendo. Entonces, cuando los hermanos simplemente no tienen la intención de investigar y comprobar que las enseñanzas de Oliveira son conformes a lo que dijo el hermano Branham, están en un completo error. Entonces, esta cita es bastante dura. Hay mucha gente que necesita el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento empieza primero con un cambio de mente, con un cambio de manera de pensar.
Mire esta cita. Yo dije, ¿cuán poquito saben ustedes, predicadores? Yo dije, en vez de bautizar su cuerpo, ustedes necesitan bautizar sus sesos. Y es justamente lo que tenemos en la exposición doctrinal acerca de la deidad. Tenemos que la mayoría del mensaje de predicadores, de ministros de este mensaje, no tienen un entendimiento correcto de esta doctrina. Tienen una manera de creer conforme a la doctrina unitaria. Ellos piensan que Dios y su Hijo es una persona. Y cuando hablamos del texto de Apocalipsis 10, muchos de ellos señalan que el cuerpo de Jesucristo se ha quedado inerte como un memorial en los cielos y que el Espíritu ha descendido. Y es como si estuviera un cuerpo en coma, como si estuviera un cuerpo inerte. Pero eso es verdaderamente lo que predicó el hermano Branham. Eso lo declara las Escrituras. Eso es totalmente errado. Porque ellos están haciendo al Padre y el Hijo un solo ser, una sola persona. Eso es completamente errado. La Escritura nos dice de que Él es un abogado y está siempre intercediendo, que Él se ha sentado en el trono del Padre y está intercediendo por nosotros. Y mientras Él está sentado en el trono, ese trono es el trono de misericordia. Cuando nosotros oramos, intercedemos, Él es quien recibe nuestras oraciones, ¿no? Ahora, si el Hijo de Dios se ha quedado en el trono y es el Padre que está aquí en la tierra, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la tierra? El hermano Branham nos habló en el mensaje al rapto de que el rapto tiene 3 etapas, basándose en un texto bíblico, el cual se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, donde dice el mismo Señor, con voz de aclamación, o con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces el hermano Branham dice, el rapto tiene 3 etapas. La voz de mando o aclamación es la primera parte. De ahí viene la voz de arcángel y de ahí viene la trompeta de Dios. La voz de arcángel es la etapa donde la voz de Dios viene y trae a los muertos de vuelta a la tierra, ¿no? A los que partieron. Sabemos que los cristianos no están muertos, pero esos cuerpos cayeron y esos cuerpos serán levantados en cuerpos incorruptibles y volverán a esta tierra y estarán en un espacio de 30 a 40 días, según lo que enseñó el hermano Branham. Y la voz y la trompeta de Dios se refiere a un anuncio, a una convocación para las bodas del Cordero. Entonces, 3 etapas conforman lo que es el rapto. Pero nosotros hoy estamos en la etapa de la voz de aclamación. Y la voz de aclamación es el mensaje de un profeta juntando al pueblo, sacándolo de sus denominaciones, sacándolos de sus falsas doctrinas. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está en la voz de aclamación. Y entonces esas personas que vienen al llamado de Dios están siendo sujetados a la palabra. Y entonces, una vez que estén sujetos a la palabra, todo quedará sujeto hacia el Hijo y luego el mismo Hijo se sujetará al Padre. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Por eso mencionaba este texto bíblico, ¿no? Porque el mismo Señor, el Señor mismo con voz de mando. ¿Quién es el Señor mismo? Es Dios. O sea, este texto de 1 Tesalonicenses 4:16 tiene que ver con el texto de Apocalipsis capítulo 10, ¿no? En Apocalipsis capítulo 10 dice, un ángel fuerte descender, y este es el mismo, o sea, es un texto que habla de lo mismo, ¿no? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué cosa dice? Y lo he puesto resaltado, que este Señor descenderá. ¿Qué iba a hacer el ángel fuerte? Iba a descender. Pero en Apocalipsis hay un dato adicional. Desciende con el librito abierto, que es el libro de redención. Ahora, nosotros estamos diciendo que el tema es el papel del Hijo. ¿Cuál es el papel del Hijo? ¿Qué tan importante es conocer
que hay una relación entre el Padre y el Hijo. Hemos dicho que el Padre es un ser y el Hijo es otro ser. Hay un solo Dios, el Padre eterno, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y un primogénito, uno que fue engendrado, uno que tuvo inicio, el cual no es Dios, sino el Hijo de Dios. Es nuestro hermano mayor, porque así como Él es el primogénito, Dios tiene muchos hijos. Amén. Pero es importante saber esa doctrina. La Biblia dice algo. Miren, vamos a analizar este texto bíblico. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces fíjese qué cosa dice la Escritura: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y solamente puedes conocer del Hijo si Dios te lo revela. Y vamos a leer la cita del hermano Branham, y nos va a decir el profeta que eso no se enseña en seminarios, eso no es porque alguien te dijo que hay un Hijo, eso tiene que haber una revelación sobrenatural de parte de Dios, y te revele esta verdad que se encuentra como la parte más importante en toda la Biblia, de que Dios tiene un Hijo. El hermano Branham señala en el mensaje de la Odisea, párrafo 57, el Nuevo Testamento no revela a otro Dios, es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Cristo no bajó para darse a conocer a sí mismo. Él no vino para revelar al Hijo, Él vino para revelar y dar a conocer al Padre. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su propósito no fue revelarse a sí mismo, su propósito fue revelar al Padre. Entonces, Jesús dijo algo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y si mi Padre trae a alguno, yo no lo echo fuera. Entonces, para llegar a Jesús, para tener la revelación de quién es Jesús, tiene que haber algo sobrenatural de parte de Dios que abra el entendimiento. Fíjese, tenemos la experiencia muy clara en este pasaje bíblico, donde estaban los apóstoles reunidos, y ahí, fíjese, en Mateo 16:13 leamos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, Jesús les dijo, en el verso 15, fíjese, o sea, Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién dices que soy yo? O sea, Jesús había andado con ellos, había predicado con ellos, había dormido de repente en los huertos con ellos, había compartido tiempo en su ministerio y ellos vivían con él. Pero Jesús llegó al momento en que los confrontó y les dijo: ¿quién soy yo? Si yo preguntara ahora a algún hermano del mensaje y le pregunto ¿quién es Jesús?, la respuesta va a ser casi inmediata. Si yo pregunto quién es Jesús, me va a decir: Jesús es Dios, lo cual es verdad, pero no es una verdad completa. ¿Por qué? Porque hay otro Jesús que no es Dios. Hay un Jesús que es Dios, hay un Jesús que no es Dios, hay un Jesús que es el Padre y hay un Jesús que es el Hijo. Entonces, continuemos con esta cita para profundizar en lo que estoy refiriendo. ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjese, Jesús está señalando que la respuesta que tenía Pedro, que la estaba hablando, ¿qué fue la respuesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo: tú eres Dios. No fue esa la respuesta. Él está señalando que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Pues si yo preguntara ahora a los hermanos quién es Jesús, Jesucristo es Dios, correcto, pero usted se está refiriendo a Dios. Pero cuando estaba en la tierra, ese cuerpo
ahí había un ser, y ese era el Hijo de Dios, el Mesías, donde Dios se tabernaculizó por 3 años y medio solamente. Y cuando estaba tabernaculizado en carne, era Dios hecho carne, porque Dios estaba ahí. Dios es espíritu. Por eso dice el profeta, en una cita, el hermano Branham dice, Dios vino a vivir en una casa que tenía cuerpo, alma y espíritu. Dios es espíritu, pero vino a vivir en una casa que tenía cuerpo, alma y espíritu. Era la casa de su Hijo. Fíjense esta cita para corroborar el texto bíblico que estamos hablando. El hermano Branham señala, preguntas y respuestas, Hebreos parte 3. Él dijo, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te reveló esto a ti. Fíjese, mire lo que dice el hermano Branham. Fíjese, observe, ya no más por la letra, ya no más por la escuela. Tú nunca lo aprendiste en un seminario, ni tampoco alguien te lo dijo. Carne ni sangre te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Es lo que dice el hermano Branham. Para comprender la doctrina de la deidad tiene que haber algo sobrenatural de parte de Dios para que le sea revelado este misterio que corre con las escrituras de lado a lado. Continuamos con la cita del hermano Branham. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. Allí lo tiene usted. Esa es la iglesia del Dios viviente. Eso es, sobre esa iglesia, sobre esa revelación, está edificada la iglesia. Es una divina revelación que Dios ha revelado, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que usted lo ha aceptado como su Salvador personal, y usted ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿sobre qué edificó Jesús la iglesia? Sobre la revelación. ¿Pero sobre qué revelación? Ya sabemos nosotros que la Iglesia Católica dice de que la iglesia fue fundada sobre Pedro, y eso es un error. También sabemos que los evangélicos o protestantes señalan que la iglesia fue fundada sobre Jesús. Tampoco es correcto. El profeta dice que la iglesia ha sido fundada sobre la revelación. Pero ¿sobre qué revelación dice el hermano Branham? Sobre la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la base y el fundamento sobre la cual está fundada la iglesia. Por eso el hermano Branham dice que antes, por eso dice, la primera base es conocer la doctrina de la deidad. Dice, usted no puede hacer su primera base si usted no cree esto primero. Si usted no tiene esta doctrina correctamente, usted va a terminar poniendo, como dice el profeta, la vaca encima del árbol, ¿no? Si hubiera un dibujante que pintara un cuadro y pintara un pasto y pintara un árbol, correspondería que la vaca vaya comiendo el pasto. Pero ¿qué sería que la vaca fuera puesta encima del árbol comiendo ahí? Eso no tendría sentido. Pues eso es lo que dice el hermano Branham. Si usted no entiende correctamente la doctrina de la deidad, usted va a tener las cosas enredadas. Por eso dice el profeta, esa es tu primera base. Por eso que dice el hermano Branham en el libro marrón que se llama La Revelación de Jesucristo, el hermano Branham señala, dice, arrepentidos, vean deidad y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces están listos para entrar al Espíritu. Es lo que dice en ese orden como yo lo estoy diciendo. Dice, arrepiéntanse, vean deidad y luego bautícense. ¿Qué es lo que pasa? Si usted va a las aguas sin entendimiento de la doctrina de la deidad, no hay ningún bautizo en la Biblia donde la gente sea bautizado en el nombre de Jesús sin entender quién es el Hijo de Dios. Entonces, eso es otro tema. Pero acá estamos hablando que la revelación del Hijo de Dios es sobre la cual está fundada, ¿no?, la iglesia. La revelación del Hijo de Dios. Por eso es la cita que estoy poniendo aquí del profeta. Pero vamos a otra cita. El mensaje Job, el siervo de Dios, el hermano Branham dijo, y esto fue predicado en el año 55, el verso 22, hay 3 puntos, que significa que no está en el inicio del texto, sino está ya por la mitad,
¿no? Donde dice, usted ve al Hijo, lo ve a Él de la manera de la revelación que Dios se lo ha revelado a usted. La única manera que usted alguna vez lo sabrá, mire lo que dice, la única manera que alguna vez usted lo sabrá es cuando Dios se lo ha revelado a usted. Porque esta revelación no se aprende por seminario, por escuela o por estudio, ¿no? Es una revelación de parte de Dios. Y esa, ¿qué cosa dice el hermano Branham? Esa es la base de todas las escrituras. ¿Qué significa que es la base? O sea, usted tiene que entender esto. Si usted no entiende eso, usted no tiene la base. Por eso dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es correcto, dice el profeta. Así que es la revelación espiritual del Señor Jesucristo, en donde Él edificó su iglesia. ¿En dónde edificó su iglesia? En esa revelación espiritual del Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde edificó su iglesia. El apóstol Pablo ya lo decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, acá estamos hablando de Dios, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, analiza el texto, mire lo que dice Pablo, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es de Él? Del Hijo. O sea, Dios tiene que darle espíritu de sabiduría y tiene que darle revelación para que usted lo conozca a Él. Si no, usted va a contradecir y va a correr con esa idea de que Dios es uno como su dedo. Entonces, acá hablamos de un elemento sobrenatural, de algo sobrenatural. Entonces, fíjese, si podemos conversar y ampliar un poquito esto, podemos tomar la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un erudito bíblico. Él fue entrenado por uno de los hombres de mayor prestigio en su tiempo, que fue este sabio llamado Gamaliel. Este hombre fue su maestro, y Pablo, él habla de sí mismo en las Escrituras y dice que él era fariseo de fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley, eran los eruditos. Pero Pablo, siendo un erudito bíblico y un estudioso y celoso de las cosas de Dios, él no había visto por las Escrituras ni se había percatado que la propia Biblia hablaba acerca de que Dios iba a engendrar un hijo, de que Dios iba a tener un hijo. Hay pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde nos arrojan luz acerca de este tema. Y Pablo, siendo un erudito, no lo había visto. Pero ¿qué sucedió? Con su propio entendimiento, siendo un predicador celoso de lo que conocía, él se convirtió en un perseguidor de esa doctrina. Él se convirtió en un enemigo de aquella doctrina, de esa doctrina que hablaba de que Dios tenía un hijo. Él creía en Dios, pero él no podía aceptar que Dios tenía un hijo. Y por eso él estuvo asintiendo en la muerte de Esteban. Él estuvo camino a Damasco para ir a apresar cristianos. Pidió cartas al Sanedrín para ir a arrestar a los hermanos cristianos. Y nos dice la Escritura que en el camino a Damasco el pilar de fuego se le apareció, lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Y entonces él preguntó, estando caído, y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y el pilar de fuego habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos que este hombre, con todo su conocimiento y sus años de experiencia, no tuvo la forma de conocer quién era Jesús, pero Dios tenía el momento señalado para mostrar y revelarle quién era su hijo. Vemos nosotros en la historia de Pablo, de que Pablo, después de esta experiencia, él se fue 3 años a Arabia a cotejar que estas verdades, que esta experiencia se encontraban en la Biblia. Y después de corroborar su experiencia con las Escrituras, él fue uno de los hombres más usados. Y él escribe las cartas y epístolas. Y este texto que tengo en pantalla fue escrito por el apóstol Pablo, ya cuando se convirtió, ya cuando aceptó de que Dios tenía un hijo. Y mire esas palabras. No puede cambiar esas palabras.
Acá habla de que Jesucristo tiene un Dios. Y acá no estamos hablando del Padre. Estamos hablando que ese Jesucristo que aparece en Efesios 1:17, este es hijo del Padre. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del Dios del Hijo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tiene que haber revelación de parte de Dios. El propósito de mi persona es poder exponer estas citas. Yo no traigo ningún mensaje nuevo, simplemente trato de traer citas de la Biblia y del mensaje para que ellas hablen por sí mismas. Y quiero ser claro y enfático, porque nosotros solamente hacemos eco a lo que ya ha sido hablado y traído por un profeta. Analicemos esta posición doctrinal tan importante. O sea, ¿por qué es importante conocer al Hijo? Porque dice la Escritura, Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Usted tiene que conocer al Hijo para llegar al Padre. No puede llegar al Padre sin tener una revelación exacta de quién es Él. Como esa pregunta que les hizo a sus apóstoles, ¿no? Hechos 4:12 nos habla de esta verdad y dice, este Jesús, que dice, es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ¿qué ha venido a ser? La piedra angular. ¿Qué significa la piedra angular? Significa la piedra más importante en toda una edificación. A eso se refiere la piedra angular, a lo más importante de la edificación. Eso nos quiere decir que Jesús es la piedra desechada. Entonces, cuando nosotros analizamos la vida que Jesús estuvo en la tierra, cuando se presentó él a los fariseos, a los maestros de la ley y los saduceos, ellos creían que existía un Dios. Ellos no eran ateos. Ellos no eran gente que estaban yendo a adorar a dioses ajenos. Ellos creían en Jehová. Ellos creían en Yahweh o Yahvé, como lo llamen. Ellos creían en Elohim, el Todopoderoso. Ellos adoraban a un Dios, pero no podían aceptar la idea de que Dios tuviera un hijo. Ese mismo espíritu es el mismo que está en nuestros medios en este tiempo. Cuando mataron a Esteban y cuando lo apedrearon a Esteban, les dio ira a escuchar a los que lo lapidaban, que él pronunciaba y decía, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, ¿no? A la diestra de la majestad de Dios. Entonces, cuando él hablaba del Hijo, dice que ellos se taparon los oídos porque sintieron gran cólera, gran ira, y no querían escuchar eso. No querían escuchar que Dios tenía un hijo. Eso no lo querían saber. Háblame de Dios, pero no me hables de que Dios tiene un hijo. Ese mismo espíritu es el que tenemos hoy en día. La gente se ha vuelto, muchos sin conocerlo, muchos sin saberlo, y muchos han sido predestinados para simplemente tropezar en esta doctrina. Pero es Jesús, el Hijo de Dios, piedra desechada, pero que ha venido a ser la principal piedra, de acuerdo a Hechos 4:12. Fíjese en 1 de Pedro capítulo 2, verso 7, la palabra de Dios señala, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, ¿qué cosa es? La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice que este Jesús, el Hijo de Dios, es roca que hace caer, es piedra que hace tropezar. Cuando la gente escucha de que hay un Hijo de Dios en este mensaje, ¿no? La gente que cree en la Trinidad, ellos no se hacen problema. Ellos saben que el Hijo es otra persona, pero lo hacen Dios, y ahí están también enredados. Pero ellos hacen la diferencia, que es otro ser. Cuando usted viene al mensaje, la gente está cerrada y piensa que Dios es uno como su dedo. Y eso está completamente errado. Y cuando escuchan de que Dios es distinto a su Hijo, entonces eso es escándalo. Eso es roca que hace caer. Mucha gente va a tropezar en esto. Porque Jesús, el Hijo, no es Dios. Pero Jesucristo, el Padre, Él es Dios. Hablamos de dos seres, no de dos dioses. Uno que es eterno y uno que tiene principio, el cual es el Hijo. Entonces, ya profetizado en la Escritura que mucha gente iba a tropezar, porque hay una predestinación para ello. Hay predestinación para que Dios venga y le revele quién es su Hijo. Pero también hay predestinación
para que la gente no lo vea y tropiece. Mucha gente liberalmente ha señalado que esta doctrina es del diablo. Mucha gente, sin entender y comprender esta enseñanza, ha tildado a esto como doctrina del diablo. Y con eso ellos mismos han sentenciado han sido culpables de su propio juicio. Porque todo esto es una verdad que emana de las Escrituras y que ha sido señalada por el mensajero de esta última hora. Triste, como decía Policarpo, ¿no? Irineo, el hermano Branham habla de Irineo en el libro de las edades. Fue el mensajero a la segunda edad de la iglesia. Y el hermano Branham dice que Irineo era el que tenía el entendimiento correcto acerca de la deidad. Era el hombre que tenía el entendimiento correcto acerca de la deidad. Estamos hablando del siglo II aproximadamente. Y Irineo señala y dice estas palabras, más o menos. Voy a tratar de parafrasear lo que dijo Irineo. Irineo dijo: hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y hay un Cristo, el Hijo de Dios. Y cualquiera que niega esto está contrariando su propia salvación. Cualquiera que tropiece en esa doctrina, su propia salvación la está exponiendo. Qué triste que alguien que simplemente por no comprender y condene lo que no conoce, o lo que no sabe, o lo que no le ha sido revelado, pueda estar decidiendo su destino. Pero hay una predestinación para esto. Creo yo también, de manera personal, que así como el apóstol Pablo tuvo una experiencia y fue un enemigo de esta doctrina, y que en algún momento haya mucha gente que se ha opuesto, pueda Dios abrirle el entendimiento y pueda pasar a las filas de aquellos creyentes nacidos de nuevo. En el Salmo 110, verso 1, es uno de los textos bíblicos que aparecen en el Antiguo Testamento, donde Dios aparece hablando con alguien. Y dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le habló a alguien: siéntate a mi diestra. El hermano Branham va a hablar qué cosa es la diestra de Dios. Y el hermano Branham va a señalar en algunos mensajes que su diestra es su autoridad, que su diestra es su poder. Por eso, cuando nosotros hemos recibido la enseñanza del libro de adopción, el hermano Branham nos dice que cuando un hijo es adoptado, cuando un hijo ha agradado al padre, se ha interesado en sus negocios, ese hijo es llevado a una ceremonia pública donde entonces se le da honores y se le da una vestidura delante de testigos, y el nombre del hijo es tan bueno como el nombre del padre. Es lo que enseña el hermano Branham en el mensaje adopción. Entonces nosotros vemos, la Biblia nos dice que Jesús fue obediente hasta muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no dijo eso antes de resucitar, Él lo dijo después que resucitó. Cuando Él llegó a la cruz del Calvario, dijo: todo está consumado. Se humilló hasta la muerte, estuvo dispuesto y murió en la cruz del Calvario. Pero cuando resucitó entre los muertos, Él dijo: toda potestad me ha sido dada. ¿Quién le dio? Porque dice: alguien me lo ha dado. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces la Escritura dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. Y si fue hecho Señor y Cristo, significa que en algún momento el Hijo no era Señor y Cristo, pero por cuando se sometió a la voluntad de Dios, Dios lo hizo que se sentara en su propio trono. Y Él está sentado en este momento en el trono en los cielos. Y Dios dejó el trono y ha venido desde los días de la voz del séptimo ángel, está en la tierra aparejando a su novia. En el mensaje de almas encarceladas, el profeta dice: Job pareció ver un león. ¿Y qué encontró él? Un cordero, y era un cordero sangriento, un cordero que había sido matado. ¿Cuánto tiempo
desde la fundación del mundo. El Cordero vino, caminó hasta él, que tenía el libro en su mano derecha, y recibió el libro. Subió el trono y se sentó. Eso es todo. Cuando los sellos fueron revelados, ¿qué nos dice el profeta? Que ese Cordero, está refiriéndose al capítulo 5 de Apocalipsis, donde el apóstol Juan escribe y habla de estar en los cielos, y él dice de que vio a alguien sentado en el trono y que tenía un libro sellado con 7 sellos, y que no había nadie digno en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces yo lloraba, dice el apóstol Juan, mucho, porque no había nadie digno. ¿Y por qué lloraba? Porque ese era el libro de la redención, dice el hermano Branham. O sea, para que la humanidad pudiera ser redimida, para que los hijos de Dios pudieran ser redimidos, ese libro tenía que ser abierto. Entonces una voz le dijo a Juan, de acuerdo a Apocalipsis 5, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando él volteó, no vio un león. Cuando él volteó, vio un cordero ensangrentado. Y el cordero ensangrentado se presentó delante de Dios. Él era el sacrificio, él era la propiciación por nuestros pecados. Y él fue el único digno que se pudo acercar a Dios y tomar el libro y abrirlo. ¿Y qué dice el hermano Branham que hizo el cordero? El cordero fue y se sentó. Y en Apocalipsis 10, ¿qué cosa usted ve? Que el que estaba sentado en el trono desciende. El ángel fuerte desciende con el librito abierto. Ya hemos dicho que el hermano Branham nos dijo que ese ángel fuerte era Dios mismo. Entonces, Dios, que estaba en un momento sentado con su hijo, él dejó al hijo, como dice Salmo 110:1, siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos por detrás de tus pies. Por eso Dios ha descendido a la tierra, para sujetar todo enemigo. Y dice el apóstol Pablo, el postrer enemigo en ser vencido será la muerte. Entonces, ¿cómo se vencerá la muerte? Cuando haya la resurrección, cuando tengamos los cuerpos glorificados, cuando los muertos en Cristo vengan, ¿no?, y resuciten, entonces se podrá cumplir lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Entonces, cuando ese enemigo sea vencido, entonces hasta ese momento, dice, ¿no?, siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tu pie. Todo lo ha sujetado a los pies del Hijo. Por eso Dios ha venido y ha descendido. Está aparejando una novia. Entonces, este texto simplemente para decirle que Jesús está sentado en el trono. Estamos hablando del Hijo. El Hijo está sentado en el trono. El Hijo es el que está intercediendo. Ese es su papel. El papel del Hijo, ¿cuál es? Ahorita es un intercesor. Ahorita es un mediador. La Biblia dice que Él es un abogado. Y no estamos hablando del Padre, estoy hablando del Hijo. Mensaje, ¿quién dicen que que es este? El profeta de Dios señala y repite un poquito lo que hemos hablado. Juan pareció ver un león. Él vio un cordero que había sido matado. Un cordero sangriento vino y tomó el libro y subió sobre un trono y se sentó. Entonces, ¿dónde está el Hijo? El Hijo está sentado en el trono, porque eso lo dice la Escritura, y es también lo que el hermano Branham señaló. La Biblia misma en Apocalipsis 3:21 señala, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Con quién se sentó Jesús? El Hijo se ha sentado con su Padre en el trono. Cuando Él abrió el libro, ¿qué hizo? Se sentó. Y ahí estaba el Espíritu de Dios. Pero Él estaba con cuerpo glorificado. Ojo con esto, ¿no? Jesucristo no subió en espíritu, subió en un cuerpo glorificado. Cuando Él salió de la tumba, se encontró con María Magdalena, y María Magdalena se arrodilló a sus pies para abrazarlos y le dijo: María, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Todavía no he subido a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, acá estamos viendo que el Hijo se sentó con el Padre. Mensaje, preguntas y respuestas. Ahora vamos a ver un poquito lo que el hermano Branham detalla. Dice el hermano Branham en preguntas y respuestas, párrafo 23. En esos momentos tengo un cuadro hermoso en mi mente, dice él. Les invito a tomar un pequeño viaje conmigo. Creo que yo he hablado de ello antes, pero quiero hoy traer esto a un lugar en que ustedes estén seguros de verlo. El hermano Branham va a traer un relato.
Miren, en este verso 27, el profeta de Dios dice, fíjense, no había nada, era solamente espacio. No había luz, no había tinieblas, no había nada. Se miraba como que no había nada, pero ahí estaba un gran ser sobrenatural, Jehová Dios, que estaba cubriendo todo espacio y todo lugar, todo el tiempo. Es por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Ese era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de un átomo en el aire. Nada, no aire, nada, pero aún así, allí estaba Dios. Ese era Dios. Observemos por unos momentos y después de un rato. Ningún hombre ha visto eso. Eso es el Padre. Ese es Dios el Padre. Ahora fíjense, después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse, como un pequeño halo o algo. Ustedes solo pudieran verlo con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos mirando toda la iglesia, estamos parados junto a un enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo, y entraremos aquí en esta pregunta, y ustedes verán cómo Él la declara. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios, y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de ojos sobrenaturales, es una lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia, fue nombrado el Logos, o el ungido, o la unción. Y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que eso era. Era una pequeña lucecita moviéndose, eso era la palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo. Quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. Jesús dijo, glorifícame Padre con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Muy allá, antes del principio. Bien, en San Juan 1, Él dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo revelándose a llegar a ser un ser humano. Ahora fíjense cómo lo hizo. Bien, entonces, este halo pequeño, allá muy atrás, decíamos que no podíamos ver nada todavía, pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios, el Logos. Bien, puedo verlo jugando con toda la eternidad como un niño pequeño ante la puerta del Padre. Y bien, en su creativa imaginación, Él empieza a pensar las cosas que Él va a crear y puede escucharlo decir, sea la luz. Ahora fíjense en esto, hermoso. Él hizo el sol y entonces cuando piensa usted, un enorme pedazo de lava porosa se desprende de Él, del tamaño de esta tierra. Y el Logos, el Hijo de Dios, está observando y lo deja pagar por 100 millones, lo deja pagar por 100 millones de años y luego la detiene. Después se desprende otra y la deja pagar por millones de años y después la detiene. Estamos ahorita observando la venida existencia. Fíjese lo que dice el hermano Branham, ¿no? Entonces nos dice que en un principio solamente existía Dios. Era un espíritu que existía, no había nada, absolutamente nada, no había nada creado. Pero lo primero que Dios hizo, Dios se creó a sí mismo. Y es lo que suena raro, porque lo vamos a ver con esta cita. La primera creación, dice el hermano Branham, fue Dios mismo. ¿Y a qué se refiere con ello? Se refiere a que Dios se formó un cuerpo, que Dios se limitó a un cuerpo. Era un espíritu que simplemente existía, que no estaba sujeto a una forma, pero Él se creó. El hermano Branham dice, la palabra Dios significa objeto de adoración. Y el hermano Branham va a señalar que la primera creación fue Dios mismo, y de Dios salió el Logos, y del Logos salió el hombre, en ese orden. Vamos a verlo, lo vamos a ver en las citas siguientes, pero leamos lo que tenemos aquí. Actitudes y quién es Dios. Él lo escribió en los cielos. El hombre podría mirar arriba y se diera cuenta que Jehová el Creador vive, y entonces yo puedo verle Él en eso. Yo puedo verle a Él hablar a este mundo colgado allí como un carambano de hielo. Él lo movió aquí. Yo puedo ver esa pequeña luz salir. Ahora nosotros tenemos dos. El Padre, y fuera del Padre vino la luz, el Hijo. Entonces el hermano Branham dice, ahora nosotros tenemos dos. No dice tenemos uno, tenemos dos. El Padre, y fuera del Padre vino el Hijo.
mensaje, la simiente no heredará con la cáscara. Jesús fue Dios, ¿no? Nosotros hemos escuchado esa declaración y hemos visto en las citas, en videos anteriores, que Jesús fue Dios en el sentido que su Padre moraba en él. Eso lo hemos dejado claro, ¿no? Cuando Dios estaba ahí, ¿no? En ese cuerpo humano, Jesús fue Dios, exactamente. Es la declaración que está haciendo el hermano Branham. Jesús fue Dios, Él lo fue. Su Padre fue el mismo gran Logos. Acá hay una cita que he querido traerla porque muchos hablamos de el Logos siendo el Hijo de Dios. Pero si el Logos es el Hijo de Dios, ¿quién sería su Padre sino también el Logos? Si yo hablo de traer cada cosa, si cada cosa viniera en su propio género, en su propia especie, si estábamos hablando de que si animales procrean, ¿no? Si vienen en la misma especie, ¿no? Perros procrean, vienen perros, si caballos procrean, vienen caballos, si un ser humano procrea, vienen seres humanos, y si Dios tuviera hijos, y si Dios engendró su primer hijo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un vástago de él. Y si el hijo es Logos, eso quiere decir que el Padre es Logos. Fíjese, es lo que señala acá, en esta cita el hermano Branham dice, su Padre fue el mismo gran Logos. El Padre de Jesús era el gran Logos. ¿Y el Hijo quién era? Era el Logos que salió de Dios. Entonces, mucha gente me ha dicho, o sea que hay dos Logos. Sí, hay dos Logos, y no solamente dos, porque los hijos de Dios también son Logos. Dice el hermano Branham, en el primogénito, ¿no? Estuvo toda la plenitud de la deidad, ¿no? Dios vino en plenitud en su Hijo amado. Pero en los demás hijos, como si fuera una cucharita de agua de mar, hay una porción de la palabra en nosotros, una simiente en nosotros, ¿no? Que somos hijos de Dios, somos una partecita, y también somos pequeños logos, pequeñas palabras. Por eso Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y el hermano Branham, cuando dice ustedes son la luz del mundo, se refiere a la iglesia, no a un miembro de la iglesia, sino la iglesia ilumina la luz de Cristo, ¿no? Ella no tiene luz propia, sino ilumina la luz de Él. Entonces, somos una parte de la palabra, los hijos. En el Salmo capítulo 2, verso 7, se deja por sentado que el deseo de Dios de ser Padre, no puedo decir que Él es Padre si no engendra. Y todo lo que es engendrado tiene un inicio, todo lo que es engendrado tiene un principio. La Escritura señala en el Salmo 2.7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué significa esto? Significa que hay un inicio para el hijo. Yo no puedo marcar un inicio de Dios. Dios como espíritu existió siempre. El cuerpo de Dios tuvo un inicio, ya lo vamos a ver más adelante. Pero estoy hablando, Dios como ser, Él no tuvo principio. Mas el hijo fue engendrado y tuvo un principio. Pero dice acá, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En el mensaje, actitudes y quién es Dios, en el párrafo 26, iniciando el párrafo 26 en adelante, el hermano Branham dice, entonces fuera de Dios, ¿qué dice? Vino el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Entonces, ¿quién era el Logos? ¿Quién era el Hijo? Una parte de Dios, ¿no? Cuando nosotros en los seres humanos vemos nuestra descendencia, vemos nuestros hijos, los hijos son una parte de los padres, ¿no? Ellos salieron de los lomos nuestros. Igualmente en lo espiritual, el Logos es una partecita de Dios, ¿no? Una parte de Dios, es lo que dice el profeta. Fuera de Dios vino el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Pero si el Hijo era Logos, el Padre era Logos. El mensaje ve y di a mis discípulos. Él es una parte de Dios. Él es un vástago de Dios. Refiriéndose a Jesús, el Hijo. ¿Qué cosa es un vástago? Un descendiente. Un hijo. Entonces, el Hijo es una parte de Dios. Por eso, entre usted y Jesús, el Hijo de Dios, nosotros hemos sido formados de la misma fuente, ¿no? Él es Logos, como hijo primogénito, ¿no? Tiene una preeminencia y tiene un privilegio,
más que cualquier de los hijos que vinieron adelante. Pero en función a la fuente, en función a la esencia, nosotros también provenimos del mismo Dios. Somos parte de Él. Por eso el hermano Branham en alguna cita señala y dice: Dios está incompleto si falta alguno de sus hijos, ¿no? Porque sus hijos son una parte de Él, ¿no? Dios está incompleto, dice, ¿no? Hebreos capítulo 7, parte 1. Ahora, la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús, acá estamos hablando de Dios y su Hijo. Jesús tuvo un principio, Dios no tuvo un principio. Melquisedec no tuvo principio. El hermano Branham dice: Melquisedec era Dios, pero Jesús tuvo un principio. Pero Jesús fue hecho semejante a Él. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios a su Hijo? Semejante. Y si el Hijo era Logos, ¿cuál sería su semejanza? Si yo hablo de algo semejante, podría hablar de un reflejo, podría hablar de una imagen, y la imagen tiene que proyectar de una realidad. Entonces, para esto, si el Hijo es Logos, el Padre tiene que ser Logos. Hebreos capítulo 1, verso 1. Miren, vamos a analizar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Miren lo que dice, analicemos lo que dice, ¿no? En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, y Él es el heredero de todo, dice, ¿no? Constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La pregunta es, ¿el Hijo hizo el universo? No, Dios hizo el universo por medio de su Hijo. Dios es el creador, Dios es el salvador, Dios es el redentor, pero usó el medio, ¿no? Por medio de su Hijo. ¿Cuál es el papel que juega? ¿No? Él es el medio que Dios utiliza, Él representa a Dios. Amén. Dios habla la palabra y Él viene a cumplir esa palabra que fue hablada. En el libro de Hebreos señala, antes de continuar con esta cita, hay una parte en la escritura, en el libro de Hebreos, que señala: he venido, ¿no? Me preparaste un cuerpo, dice, ¿no? Y he venido a hacer conforme está escrito de mí en tu libro. Eso es refiriéndose al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que venía para cumplir el propósito de Dios, que Dios le había trazado. Pero bueno, pues sigamos analizando ese texto, ¿no? El 1.3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el Hijo? Es el resplandor de la gloria. ¿Qué cosa es resplandor? En otras versiones de la Biblia señala que Él es el reflejo, que Él es la imagen. Entonces, para proyectar una imagen tiene que haber una realidad. Si yo veo una sombra, esa sombra simplemente se proyecta de una realidad. Entonces, si el Hijo es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia, o sea, hay una imagen, hay una figura, hay un cuerpo, hay un logos. Logos significa un cuerpo palabra. Logos significa, es una teofanía que tiene forma humana. Y si el Hijo de Dios refleja una imagen como si fuera un hombre, eso quiere decir que Dios tiene la forma de un hombre. Él se creó un cuerpo que tiene la forma de un hombre. Lo vamos a ver. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso estamos comentando que el Hijo, el primogénito, siempre está sujeto al Padre, porque el Hijo no es la fuente, ¿no? O sea, ¿de dónde proceden todas las cosas? Proceden de Dios. Por eso dice, ¿no? Tú no te engendras a ti mismo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se engendraron? Díganme cuántos de ustedes querían nacer. ¿Eligieron ustedes a sus padres? Jesús es el Hijo de Dios, no es diferente de ti y de mí con respecto a la fuente. Así como Él proviene, ese Logos proviene de Dios, nosotros también provenimos de Dios. Los hijos son parte de la naturaleza de Dios. Y ahora vamos a lo que estábamos comentando hace un momento. Preguntas y respuestas sobre Génesis. El hermano Branham en el párrafo 22 señala esto, que muchas cabezas van a volar.
¿no?, con estas palabras porque se van a quedar sin respuestas. Y el hermano Branham señala que la primera creación fue Dios mismo. Y entonces viene la pregunta, pero Dios es eterno, ¿cómo puedes crear? ¿Cómo se puede crear? Pues si Dios es eterno y todo lo que se crea tiene principio, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Quiero explicar un poco de ello. Simplemente decirle que la primera cosa que Dios creó fue hacerse un cuerpo. Fue hacerse un cuerpo como si fuera la forma de un hombre. Y de Dios salió el Logos. Pero estamos diciendo en otra cita de que hay un gran Logos, ¿no? Y de ese gran Logos salió este Logos, el cual fue el Hijo de Dios. Y del Logos, el cual era la palabra, y del Logos salió el hombre, dice el hermano Branham. Entonces nos da este orden, ¿no? La primera creación, Dios mismo. Y de ahí sale el Hijo de Dios. Y de ahí sale el hombre. Entonces, 1, 2 y 3. Dios se creó su propio cuerpo espiritual, que ningún hombre lo puede ver, ¿no? Sí, sino que el unigénito Hijo del Padre lo ha revelado. Pero para él ser la imagen y la expresión de Dios, eso tiene que tener un original. Y por eso que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es lo que dice en Génesis 1, 26, 27, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que Dios tiene una imagen y semejanza, ¿no? Y el Hijo es conforme a esa semejanza. Fíjense, otro texto del profeta. Entonces nosotros vamos a ver este segundo hombre. El primer hombre, usted puede verlo, Dios. Miren lo que dice el primer hombre. Estamos hablando de una forma. Estamos hablando de un cuerpo. Estamos hablando de un cuerpo que no es de carne. Estamos hablando de un cuerpo espiritual. El primer hombre, usted puede verlo, Dios. El segundo hombre, un halo. Ahora, él toma el tercer hombre y lo hace como una nubecita blanca. Viniendo, podemos verle el Espíritu descendiendo y todo hombre, para que el alma del hombre entonces sea eterna. Fíjese en esta declaración del hermano Branham. Dice el hermano Oliveira, refiriéndose a esta cita, cuando habla del hombre siendo como una nubecita blanca, él comenta, dice, y pone como un ejemplo, veo al hermano Neville como una nubecita blanca y no puedo darle las manos porque es como si fuera una cosa espesa, ¿no? Pero el hermano Oliveira dice, el hermano Branham fue corregido en su entendimiento con respecto a eso, ¿no? Dios mismo lo corrigió, porque aún el hombre no es como una nubecita blanca, sino que el espíritu del hombre tiene forma humana. Y fíjese, esa posición con respecto a lo que está declarando es lo que señala el hermano Branham, el hermano Oliveira, que fue corregido el hermano Branham en esa forma de pensar respecto a lo del hombre. Pero lo que resaltamos aquí es que el primer hombre es Dios, el segundo hombre era el halo, que es el Hijo de Dios, el Logos, y el tercero es el hombre. Por eso, en el mensaje de la sepultura, el hermano Branham dice, Dios no está sin un cuerpo. O sea, Dios tiene un cuerpo espiritual. ¿Y qué cosa hemos visto en Apocalipsis 10 venir? Hemos visto lo que la Biblia señala un ángel. ¿Y qué cosa es un ángel? Es un espíritu. Es un cuerpo. Tiene la forma humana. Por eso dice, Dios no está sin un cuerpo. Dios se hizo un cuerpo y se parece a un hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron. Pero con respecto a Moisés, vio las espaldas, porque nadie podría ver ese rostro y vivir. Es lo que Dios dijo a Moisés en las Escrituras. Solamente le permitió ver las espaldas, ¿no? Pero ¿qué vio? Dice que vio las espaldas de un hombre. Entonces, mis queridos hermanos, queremos hacer que estas cosas simplemente puedan iluminar, puedan brillar en su entendimiento y puedan comprender, ¿no? Que hay un Padre, hay un Hijo, ¿no? Que es llamado el Hijo de Dios, el Logos, pero también hay un Padre que es el gran Logos. Amén. Que si el Hijo tiene un cuerpo y manifiesta una figura, es porque el Padre también tiene un cuerpo. Simplemente que el hombre no puede verlo. Ahora fíjese, ahora el Logos que salió de Dios, dice el hermano Branham, lo cual era el Logos, todo esto empezó a formarse en una forma de un cuerpo. Fíjese lo que dice, ¿no? Repito, ahora el Logos que salió de Dios, lo cual era el Logos, todo esto empezó a formarse en una forma de un cuerpo. Y esta forma
de cuerpo fue llamado, en la enseñanza de los eruditos, fue llamada Logos. El Logos que salió de Dios, en otras palabras, una palabra mejor para ello fue lo que nosotros llamamos una teofanía. La teofanía es un cuerpo humano que es glorificado. Entonces el hermano Branham va a llamar, al Logos va a llamar teofanía. Y cuando hablo de teofanía estoy hablando de un espíritu que tiene forma humana. Es un espíritu que tiene forma humana. Y si Dios es espíritu, ese espíritu que Dios se creó para sí mismo, la primera creación fue que Dios se creó un cuerpo para sí mismo. Y de ahí salió el Logos, que fue hecho a semejanza de su Padre. Y de ahí salió el hombre. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Espero que se entienda lo que estoy hablando. Y tengo la cita ahí para que usted la pueda analizar, la pueda ver, ¿no? Dice el hermano Branham, ese cuerpo no es exactamente con carne y sangre, como sería en su estado glorificado, pero es una forma de un cuerpo humano que no come ni bebe, pero es un cuerpo que está esperando por nosotros tan pronto dejemos este. Ahora allí nosotros entramos en ese cuerpo, y esa es la clase de cuerpo en el que Dios estaba, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. Entonces, mis queridos hermanos, los espíritus tienen forma, no son nubecitas espesas, como en algún momento el hermano Branham señaló, ¿no? Pero que Dios mismo después lo llevó a comprender que el hombre también tiene en su espíritu forma humana. Entonces, fíjese, la vida es física, los espíritus son físicos, aunque no son este tipo de materia, pero tienen una forma, ¿no? El hermano Branham dijo que nosotros venimos exactamente como Jesús lo hizo, salvo una cosa: nosotros sobrepasamos ese cuerpo palabra, nosotros sobrepasamos la teofanía. Él no sobrepasó la teofanía, Él vino con su teofanía, Jesús el Hijo de Dios, pero nosotros no. Entonces, escuchen, luz es sustancia, y si hablamos de sustancia es que hay una forma, y si no es sustancia usted no podría ver luz. Espíritu es sustancia. Entonces, fíjese qué papel o oficio tiene el Hijo, ¿no?, en la creación. Hemos visto y hemos declarado de que es importante que se comprenda de que Dios todo lo hace por medio de su Hijo, ¿no? En la creación, todo lo que fue creado por medio de Él. Miremos la cita en San Juan, capítulo 1, versos 3 al 5. Hablando del Hijo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él estuvo en toda la creación. ¿Qué papel tenía? Él era el medio. Si yo tomara una bebida, tomara una Coca-Cola, la Coca-Cola se tiene que vertir en una botella, y yo tomo la bebida que está adentro, pero para poder ingerirla necesito un medio, y el medio es la botella. Así que Jesús simplemente fue el medio por el cual Dios creó. Y si decimos Jesús el Hijo es creador, eso es una mentira. Jesús no es el creador. Jesús fue el medio por el cual Dios creó las cosas. Ahora, ¿qué dicen en Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? En Él, o por medio de Él, ¿no? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso dice, por medio de Él y para Él. Ese es su papel, que Él desempeñó en la creación. Desempeñó porque la creación se hizo. Aún para crear a Satanás, ahí estaba el Hijo, ¿no? Sea visible o invisible, sean tronos, principados, Él fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas. En el libro de San Juan, capítulo 17, versos 5, señala la Escritura y dice: ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese, o que el mundo fuese. San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Entonces,
nosotros estábamos hablando que si hay un ser y hay otro ser, dice que una lucecita salió del Padre, pero nosotros después hemos dicho, cuando Dios descendió en el tiempo de la Torre de Babel para confundir las lenguas, Dios dijo descendamos, pero no estábamos hablando de que uno estaba al lado del otro, sino estábamos señalando de que había una unidad viviente. ¿Y qué significa ello? Que el Hijo se encontraba en el seno del Padre, que se encontraba, o sea, Él y su Padre en una unidad. Había dos seres aún en la creación que estaban envueltos. Por eso el texto que estamos leyendo, ¿no? Glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo al lado tuyo, ¿no? Continuemos. El hermano Branham señala que nosotros hemos sido puestos en carne para ser tentados, pero por el bautismo del Espíritu Santo estamos correspondiente y literalmente como estando en ese cuerpo palabra. El bautismo del Espíritu Santo nos pone en esa posición. Entonces, en esa posición de recibir nuestra teofanía. El Hijo fue la manifestación visible del Padre. Él era el cuerpo, el tabernáculo, en el cual Dios mismo, el Padre de Jesús, moraba en él. Ahora, el Padre y el Hijo eran una sola sustancia. Pablo dijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, salió de Dios y fue formado de su propia sustancia, de la propia sustancia de Dios, para que Él pudiera ser la verdadera personificación, en el buen sentido de la palabra. La personificación de Dios mismo, aunque Él mismo no era Dios. La Biblia dice que Él obtuvo el Espíritu sin medida. En el libro de Filipenses nos dice el apóstol Pablo, señala en el capítulo 2, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dice, Él era la forma de Dios. No dice que era Dios, dice que Él era la forma de Dios. Es una cosa muy distinta. Entonces, por eso Oliveira señala y dice que Él es, en el mejor sentido de la palabra, la personificación de Dios, ¿no? Aunque Él mismo no era Dios. Pero cuando Dios estaba temporalizado en la tierra, en Él era Dios hecho carne, Dios andando en piel humana. Cuando lo dejó, simplemente fue un hombre. Posición en Cristo. Dice en el párrafo 102, ellos vieron aparecer a Moisés y a Elías y demás. Entonces ellos lo mostraron a él y ellos vieron a Jesús solo. Y entonces cuando él miró, Dios el Padre, después de poner el vestido sobre su hijo, él le dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Con razón Jesús podía decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque él fue adoptado por su Padre en el reino glorioso de Dios. Él fue adoptado para tomar el lugar donde el mismo Dios se sentaba, ¿no? Porque yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Entonces, acá nos está señalando el hermano Brenner, ¿no? Que el Hijo fue adoptado. El Hijo fue hecho Señor y Cristo. Al Hijo le fue dada la misma autoridad que al Padre. Toda autoridad en el cielo y en la tierra, dijo, ¿no? Si Dios tiene toda la autoridad, ¿a quién se la pasó? ¿No? Por cuanto se humilló, le ha dado esa misma potestad, ¿no? Ahora, en el párrafo 104, dice, ahora, sentado en la majestad, su diestra por encima de todo arcángel y ángel, de toda estrella, luna o de todo nombre que es nombrado en el cielo, está sujeto al nombre de Jesucristo, porque Él fue adoptado por Dios el Padre. Es lo que dice el profeta. El libro de Corintios 15:27 señala, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién sujetó a quién? Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de su Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, si Dios le sujeta al Hijo, eso exceptúa que Dios se sujete al Hijo, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Pero luego que todas las cosas estén sujetas al Hijo, ¿no? Todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, es por eso importante que usted comprenda cuál es el papel del Hijo.
Hoy Él está como un intercesor. Hoy Él está sentado en el trono. Él es nuestro abogado y Dios está aquí en la tierra. Entonces es necesario que usted comprenda estas cosas. Mire, ya estamos terminando. Preguntas y respuestas. En la cumbre del monte de Sión se sentará el Cordero. Estamos hablando acerca de la ciudad celestial que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén, donde el hermano Branham dice en el mensaje Futuro Hogar de la Novia que hay una ciudad de 1500 millas cuadradas, ¿no?, que descenderá a la tierra, que tiene forma de pirámide, pero eso vendrá después del milenio. Y en esa ciudad es donde en la cumbre del monte se sentará el Cordero, y la ciudad no necesitará de luz, porque el Cordero es su lumbrera. Y por encima del Cordero, no dice en el Cordero, sino por encima del Cordero estará el Padre, el cual es el Logos. Acá nos está diciendo que el Padre es el Logos, pero ¿se acuerdan de que el Hijo de Dios era llamado Logos? Acá está hablando de que el Padre era el Logos, Dios, la gran luz, la luz eterna que brillará un poco más arriba. Entonces, por eso yo hablaba de que hay un Logos Hijo y hay un Logos Padre, ¿no? Entonces, refiriéndonos a este momento específico que se va a vivir, el Padre estará por encima del Hijo, ¿no? En el milenio, ¿cómo va a estar el Padre dentro del Hijo? Una unidad viviente. Cuando Dios, ¿no?, se vaya a esta tierra y la novia se vaya en esa gracia de rapto, y entonces el Hijo se encuentre con la novia y Dios entre y se vuelva una unidad viviente, entonces será coronado por nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el milenio tendremos a Dios viviendo dentro de su Hijo durante los 1000 años. Pero después de los 1000 años hay una separación. En esa ciudad el Cordero está sentado y encima, sobre él, está el pilar de fuego, ese gran Logos, ese cuerpo palabra que le decía. Eso estará un poco más arriba, dice. Es lo que dice el profeta. Encima del trono. Y miren lo que dice acá el hermano Branham. Y Jesús no estará en el trono de su Padre. Él estará en su trono. Entonces, ¿qué cosa está haciendo una diferencia el hermano Branham? Que el Padre tiene un trono y que el Hijo tiene su trono. Jesús no estará en el trono de su Padre, dice. Él estará en su trono. Por eso dice, Jesucristo dice, ¿no?, al que venza, le haré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuál es el trono de Jesús? En el milenio será el trono de David. Ese reino que estará nuestro Señor Jesucristo en la tierra reinando con vara de hierro, conforme a la Escritura que Dios le dijo: pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. Eso será en el milenio. Ese reinado y el trono de David estará ahí. Ese es el trono del Hijo, su reinado sobre la tierra. Pero el trono de Dios está en los cielos, ¿me entiende? Pero en aquella ciudad celestial, ahí tendrá su trono del Cordero, pero ese no será el trono del Padre, ese será el trono del Hijo, y encima de él estará el Padre, dice, ¿no? ¿Y qué más dice? Y el Padre hará sombra sobre el Hijo, lo cual el Padre y el Hijo serán uno. Y mientras aún hablan, responderé yo, antes de que ellos puedan pensar. Yo estoy pensando por ellos, correcto. Miren la declaración que hace el profeta. Y sigue esta cita y dice: y Jesús entregará una edad perfecta al perfecto Dios viviente, que Él redimió y la entrega al Padre. ¿Es correcto eso? La entregará a Dios el Padre, la cual es espíritu, no un hombre, espíritu. Toda la naturaleza de bondad reunida en ese Dios. Y en bondad, cualquier cosa pervertida del bien es mala. Ese es el reino de Satanás. Todo lo bueno pertenece a Dios. Todo lo malo pertenece, ya sabemos a quién, ¿no? Dios les bendiga. Hemos tratado de compartir estas cosas, citas del mensaje y de la Escritura, para poder ver la importancia del papel del Hijo, ¿no? La importancia del papel del Hijo en la creación, la importancia del Hijo en la salvación, ¿no? Y es importante que usted comprenda que hoy tiene un papel Él, ¿no? Y está como un intercesor en el trono del Padre intercediendo por nosotros. Y Dios está aquí ahora. En el nombre de Jesucristo, yo les doy las gracias y que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.
Hasta luego.